¡Aupa sucaldaris! Si te gustan los postres sencillos, sin ningún tipo de complicaciones y además te flipa el chocolate tanto como a mí, te adelanto que este brownie de chocolate se va a convertir en tu receta favorita. Eso está garantizado. Este brownie de chocolate es hiper mega fácil de hacer y además super ultra rápido. Se prepara en apenas 5 minutos y el nivel de dificultad entre 0 y 100 es -5. Solo hay un pequeño inconveniente, este brownie de chocolate es tremendamente adictivo y una vez que lo pruebas no puedes parar de comerlo. Olvídate para siempre de la operación bikini, además saldrá a relucir tu lado más egoísta y no lo querrás compartir con nadie, es tuyo, solo tuyo, el brownie es tuyo, tesoro, tesoro. ¿Quieres saber cómo se prepara esta delicia? Pues sigue el vídeo hasta el final y no te pierdas ninguno de los trucos que te voy a dar para que te quede el brownie perfecto. En 5 minutos, con 6 ingredientes y muy poca elaboración, vas a alucinar pepinillos con esta delicia de chocolate. Enciende el horno y vamos a divertirnos a la cocina. ¿Te apuntas? Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a Eneko Sukaldari. Toma nota de los ingredientes que vas a necesitar para preparar este espectacular brownie de chocolate. 100 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina para repostería, 100 gramos de azúcar, 3 huevos, 250 gramos de chocolate fondant para postres, 50% cacao, un par de pellizcos de sal de añana y opcionalmente puedes añadirle 100 gramos de nueces peladas. Para empezar, precalienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Para esta receta te recomiendo que utilices un molde de silicona rectangular de 20 x 25 centímetros. Te dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Es un molde perfecto para esta receta y también te servirá para otras recetas como bizcochos, lasañas o canelones. Y apenas cuesta 13 euritos. Coge tu molde rectangular de silicona rojo y engrásalo bien con mantequilla. Tanto la base como las paredes laterales tienen que quedar cubiertas con una ligera película de mantequilla, al estilo del Último Tango en París. A continuación, espolvorea harina sobre la cobertura de mantequilla del molde y sacúdelo para que la harina se pegue a la superficie del molde engrasado y se reparta uniformemente, al estilo del cartero siempre llama 2 veces. Adelante. Esto evitará que la masa se pegue al molde y nos facilitará el desmoldado, aunque estos moldes de silicona ya de por sí son bastante fáciles de desmoldar. A continuación, pica a cuchillo en una tabla el chocolate negro. Recuerda que debes utilizar chocolate fondant para postres, con un 50% de cacao. Se trata de obtener virutas de chocolate que se mezclen bien con el resto de ingredientes. Así que ármate de paciencia y poco a poco lo vas picando. Si quieres ir más rápido, puedes utilizar un robot de cocina para picarlo. Coge un bol grande y vete introduciendo los ingredientes del brownie de chocolate. Empieza por los 100 gramos de mantequilla cortada en dados. Debes dejar la temperatura ambiente antes de utilizarla para que se ponga a punto de pomada. A continuación añade 50 gramos de harina para repostería. Después el toque dulce. Echa los 100 gramos de azúcar blanco. Para adentro van también 3 huevos camperos con sus correspondientes yemas bien naranjas. Añade ahora los 250 gramos de viruta de chocolate negro para postres que has picado minuciosamente a cuchillo con la paciencia de un Oompa Loompa. Ahora viene un truco muy interesante. Para potenciar el sabor del brownie de chocolate, añade unos pellizcos de sal de añana. Es perfecto con los postres de chocolate. Mezcla todos los ingredientes del bol con una varilla eléctrica. También puedes utilizar un robot de cocina o en su defecto una batidora. Se trata de integrar todos los ingredientes de forma homogénea para obtener la masa de brownie de chocolate que posteriormente hornearemos. No pasa nada si queda algún trocito de chocolate, luego lo agradecerás al morder el brownie. Una vez que estén bien integrados todos los ingredientes, puedes añadir 100 gramos de nueces peladas y troceadas si lo deseas. No es imprescindible, pero si lo haces, las nueces aportarán un sabor y una textura especial al brownie de chocolate. Si has optado por agregar nueces a la masa, vuelve a mezclar todos los ingredientes con la varilla eléctrica. Coge tu elegante molde rojo previamente engrasado y vierte dentro toda la masa para brownie de chocolate. Extiende el contenido con una lengua para repartirlo bien por toda la superficie del molde. Una vez que hayas repartido la masa, levanta el molde y déjalo caer sobre la encimera. Dale unos golpes para que la masa quede bien repartida de forma homogénea por todo el molde y de paso para asegurarnos de que no queden burbujas de aire en el interior del brownie.
Introduce el molde con la masa para brownie de chocolate en el horno precalentado previamente. Colócalo en una de las bandejas inferiores y hornea durante 20 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Una vez transcurridos los 20 minutos, sácalo del horno y deja que se enfríe a temperatura ambiente. Cuando el brownie de chocolate se haya enfriado, desmolda con cuidado sobre una rejilla y deja que repose unos minutos antes de empezar a atacar. Con un cuchillo afilado corta el brownie de chocolate en 4 partes iguales y vuelve a cortar cada una de esas partes por la mitad. Corta de nuevo hasta obtener porciones del tamaño deseado. Si se lo ofreces a alguien, tienes que tener en cuenta que no se va a conformar con una porción, querrá más y más. Te pedirá que hagas otro y por supuesto la receta. Eso es así, hazte a la idea. Ya has visto lo fácil que es de preparar. Así que no tienes excusas para no hacer en casa este brownie de chocolate. Es el más rico, rápido y fácil del mundo. No te olvides de suscribirte al canal, si todavía no lo has hecho. Dale un buen me gusta a este vídeo y déjame algún comentario para que sepa qué te ha parecido la receta. Con tu apoyo me ayudas a seguir mejorando. Muchas gracias, ¡Eskerrik asko!